¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a revisar en esta ocasión algunos temas referentes al equilibrio físico. Para empezar vamos a hablar acerca de lo que es el cambio de fase. Cuando tenemos un cambio de fase, se lleva a cabo una transformación en la cual se puede quitar o se puede agregar energía y como consecuencia va a haber un cambio de estado de la materia. Por ejemplo, en la evaporación del agua se agrega cierta energía y las moléculas van escapando del líquido hasta pasar a la fase gaseosa. Se cambia el orden molecular. Podemos observar que en la fase sólida existe el máximo orden molecular, mientras que la fase gaseosa implica un máximo desorden molecular. Aquí podemos observar la fase gaseosa como el movimiento es bastante desordenado y caótico. Si observamos estos diagramas, donde se representa la energía cinética en el eje de las X y en el de las Y, el número de moléculas, podemos observar que cuando tengo una baja temperatura, menor número de moléculas tienen energía cinética mayor a la energía 1, a lo que hemos establecido aquí como E1. Pero ¿qué observas al momento de aumentar la temperatura? Esta curva se aplana y al aplanarse, entonces tenemos un mayor número de moléculas que ahora tienen mayor energía cinética en comparación con el punto fijo E1. El equilibrio líquido-vapor, bueno, como ya habíamos comentado, las moléculas en un líquido pues no están fijas, sin embargo, cuando éstas llegan a tener suficiente energía pueden escapar del seno del líquido y pasar a la fase gaseosa. A mayor densidad que los gases, claro, porque el líquido va a tener mayor densidad y por eso, bueno, el líquido siempre está hacia abajo y los gases están encima del líquido. Y vamos a observar que a medida de que las moléculas van teniendo mayor número de colisiones, adquieren la energía suficiente para escapar del seno del líquido. Es decir, efectúan un proceso que se llama como evaporación, el cual es el proceso en el cual un líquido se transforma en un gas. Viene aquí la pregunta, ¿es lo mismo evaporación que ebullición? Generalmente a veces pareciera que utilizáramos los términos de manera indistinta, pero vamos a ver qué implica ello. Vamos a comparar entre evaporación y ebullición. A ver, evaporación, que lo tenemos aquí en el lado izquierdo, no se forman burbujas, claro, simplemente el líquido podemos observar que si dejas un vaso con agua bajo los rayos del sol a mediodía, después de cierto tiempo el líquido va a descender porque algunas moléculas se han evaporado, pero nunca vas a observar que se forman burbujas y de manera violenta vayan escapando del líquido. En cambio, si calientas y llegas a determinada temperatura en la cual la presión de vapor puede superar a la presión atmosférica, entonces vamos a tener un fenómeno de ebullición. Vamos a observar. La evaporación no requiere llegar a la temperatura de ebullición, y eso lo vemos constantemente cuando los ríos, lagos se están evaporando y nunca llegamos a una temperatura mayor a 100 grados Celsius. Es más, ni siquiera llegamos a esa temperatura. Digo, con excepción de zonas volcánicas, geysers, pero por lo regular la temperatura pues viene siendo la temperatura ambiental. En cambio, aquí podemos observar en esta animación que a medida que la temperatura se va aumentando, la teoría cinética molecular nos indica que mayor número de moléculas van a moverse con mayor rapidez y al alcanzar mayor rapidez van a tener la energía suficiente para abandonar la superficie del líquido rompiendo la tensión superficial. Por eso es que muchas moléculas pueden abandonar de manera violenta el líquido, inclusive se van a formar algunas burbujas y esto va a ocasionar que el líquido se evapore con mayor rapidez, de tal manera que vamos a llegar inclusive hasta el momento en el que prácticamente ya todo el líquido pues desapareció y lo único que tenemos es la fase gaseosa que, como bien sabes, pues es transparente, no se distingue, se confunde con la atmósfera y pensaríamos que el líquido ha desaparecido. Pero vamos a ver la presión de vapor. ¿Qué es eso de la presión de vapor? Es la presión ejercida por las moléculas de un líquido
al pasar a la fase gaseosa. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo tuviéramos un líquido congelado, más bien el líquido congelado sería un sólido, y tenemos aquí un tubo NU que contiene mercurio, entonces pues no va a existir una presión de este líquido congelado, que vendría siendo nuestro sólido, de moléculas que quieran escapar. Por eso la altura del mercurio en ambas partes es la misma, y se considera que son 0 milímetros de mercurio. Sin embargo, si ahora tenemos un líquido donde, como ya hemos revisado, existe cierta energía y algunas moléculas van a tender a evaporarse, ello va a ocasionar que el nivel del mercurio se desplace y entonces vamos a tener una altura determinada, que es la que se conoce como presión de vapor de equilibrio, en milímetros de mercurio, o como ya hemos repasado en sesiones anteriores, puedes convertirlo a atmósferas, bares, pascales, kilopascales, etc. Un equilibrio dinámico va a ser aquel en el cual va a haber un equilibrio entre las velocidades de evaporación y ahora de condensación. Condensación quiere decir pues regresar de la fase gaseosa hacia la líquida. Y la velocidad de evaporación va a ser igual a la velocidad de condensación. A esto se le llama presión de vapor de equilibrio o por lo general siempre se abrevia como presión de vapor. Es lo que vamos a manejar de aquí en adelante como presión de vapor. Aquí observamos en un gráfico con respecto al tiempo que tenemos una rapidez de evaporación constante y una rapidez de condensación, que llegamos al punto donde ambas se igualan, y al tener ese punto donde se igualan se dice que hemos llegado al equilibrio dinámico establecido. Vamos a revisar ahora el calor molar de vaporización y el punto de ebullición. El calor molar de vaporización depende de la sustancia. Como sabes, existen fuerzas intermoleculares que dependen de la estructura química de la sustancia. Por eso es que ya revisamos acerca de fuerzas intermoleculares para que puedas tener un poco más idea de lo que microscópicamente está sucediendo. Y esta es la medida de la intensidad de las fuerzas intermoleculares que se ejercen en un líquido. La unidad es la energía en kilojoules o kilocalorías por cada mol de líquido. Aquí, por ejemplo, observamos que para una atmósfera de presión tenemos diferentes calores molares de vaporización, como es de agua, argón, benceno, etanol, éter dietílico, mercurio y metano. El calor de vaporización más alto se debe al mercurio, puesto que el mercurio presenta entre sí enlaces metálicos, que son bastante difíciles de romper, por ello requiere una alta energía para alcanzar el calor de vaporización en kilojoules sobre mol, y esto incide proporcionalmente con el punto de ebullición. Veamos el caso del agua, solamente tiene puentes de hidrógeno, requiere 100 grados Celsius para hervir y un calor molar de vaporización de 40.79. Pero si observamos una molécula no polar, como es el benceno, esta no puede formar puentes de hidrógeno y requiere un menor calor de vaporización de 31.0 o una temperatura de ebullición de 80.1. El metano, del cual ya hablamos, requiere un calor de vaporización mucho menor todavía, debido a que es una molécula no polar y además en tamaño es más pequeña que el benceno y requiere un punto de ebullición mucho menor, de 164 grados Celsius bajo cero. ¿A cuánto equivale en gramos un mol de las sustancias anteriores? Bueno, esto se ve en cursos básicos de química, pero vamos a repasarlo para que tengas claro este concepto. Debido a que el calor molar se indica cuánta energía por cada mol de sustancia líquida, vamos a revisar el caso del agua, donde se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, hay que obtener la masa molar del agua. Esta se obtiene con las masas atómicas de cada átomo. Aquí tenemos 1 para el hidrógeno, 15.9 para el oxígeno. Como el agua se compone de 2 átomos de hidrógeno, multiplicamos por 2 los valores de la masa atómica de cada hidrógeno, nos da 2.0 gramos sobre mol, y para el átomo de oxígeno multiplicamos por 1, puesto que solamente tenemos un átomo de oxígeno y nos da 15.9. Al final tendremos que sumar y obtenemos la masa molar del agua, que es 17.9 gramos
sobre mol, o sea que por cada mol necesitamos 17.9 gramos. Con un proceso similar podemos obtener para el benceno, el etanol, el éter dimetílico y el metano. Como el argón y el mercurio solamente son átomos, basta con obtenerlos directamente de la tabla periódica. Así pues, si nosotros queremos evaporar, por decir algo, 17.9 gramos de agua, requerimos 40.79 kilojoules. Sin embargo, el punto de ebullición recuerda que va a ser el mismo, es independiente de la cantidad de materia. Es una propiedad intensiva. Puedo yo tener 1 gramo de agua, 100 gramos de agua, 1000 gramos de agua y el punto de ebullición va a ser el mismo. El calor molar de vaporización pues es el número de kilojoules por cada mol. Este sí depende de la cantidad de materia. Aquí podemos observar en este diagrama donde vamos variando las temperaturas, como a medida que aumentamos la temperatura, la presión de vapor va aumentando. Y es lógico, porque el movimiento de las moléculas va siendo más alto y al tener mayor movimiento molecular, existe mayor presión de vapor, de tal manera que si consideramos que tenemos una atmósfera de presión, entonces llegaremos al momento en el cual esta presión de vapor se iguala con la presión atmosférica y entonces nos da el punto de ebullición del líquido. Vemos que el éter dietílico tiene una menor temperatura de ebullición del agua. Claro, es entendible porque el éter no forma puentes de hidrógeno, el agua sí. Sin embargo, el mercurio pues forma enlaces metálicos, que todavía es un enlace mucho más fuerte que aquella interacción por puente de hidrógeno, y tenemos una temperatura de ebullición de 357 grados Celsius. Ahora bien, viene la pregunta: ¿qué relación puede existir entre la temperatura, la presión de vapor y el calor molar de vaporización? Veamos: temperatura, presión de vapor, calor molar de vaporización. Bueno, existe una ecuación en honor a dos científicos, Clausius y Clapeyron. Por eso se llama ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta ecuación de Clausius-Clapeyron nos dice que el logaritmo natural de la presión va a ser igual, en signo negativo, a la división entre la energía molar de vaporización entre el producto de R, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura. La R tiene que estar en estas unidades, 8.314 joules sobre mol Kelvin, y por ende la temperatura debe de estar en Kelvin. C solamente es una constante. Vamos a observar lo siguiente. Esta ecuación, si se reacomoda, tiene la forma de una línea recta, donde el logaritmo natural de P corresponde a Y. M corresponde a una pendiente, que como verás tiene signo negativo. Y X corresponde al inverso de la temperatura, mientras que B es el intercepto con el eje Y. Aquí lo podemos observar. Y donde recordarás que M es la pendiente, B es la intersección con el eje y X, bueno, Y es nuestra variable dependiente, es decir, la que va en el eje de las ordenadas, y X la variable independiente, la que va en el eje de las abscisas. Aquí tenemos logaritmo natural de P, que vendría siendo nuestro eje y 1 sobre T, que vendría siendo el eje X. Ahora, si conocemos la presión y el cambio de energía de vaporización, el calor de vaporización a una determinada temperatura, podremos conocer la presión para un cambio de temperatura, es decir, cambiando las condiciones. Puedo empezar con una condición inicial de presión y de temperatura, donde voy a un estado donde ya cambió la presión y por ende la temperatura. Lo que se mantendrá constante es la energía molar de vaporización, la R, puesto que no esté cambiando de líquido. Entonces, si hacemos una diferencia entre la primera ecuación y la segunda, nos va a quedar de esta manera: logaritmo natural de P1
menos el logaritmo natural de P2 va a ser igual, y lo que tengo en el P1, que viene siendo el menos delta H de vaporización entre RT1, menos ahora lo que corresponde al logaritmo natural de P2, es decir, menos delta H vap entre R temperatura 2. Esto se puede acomodar de la siguiente manera. Como podemos observar, podemos factorizar este término, el cambio de energía necesario para evaporar, el calor molar de vaporización, y podemos reacomodar para que quede positivo T2, puesto que negativo y negativo se vuelve positivo, lo dejamos ahora aquí en este lado, este negativo lo pasamos hacia acá y ya tenemos una ecuación un poco más simplificada. Ahora bien, recordarás en propiedades de los logaritmos que si dos logaritmos se están restando, podemos dejar el logaritmo, la parte positiva, como numerador y como denominador aquel que tiene el signo negativo. En este caso, podemos observar que P1 tiene el signo positivo que da en el numerador, y P2, que tiene el signo negativo, puede pasar hacia el denominador. Con ello, tenemos la ecuación ya reordenada. Resolviendo esta resta de fracciones, podemos tener esta ecuación de Clausius-Clapeyron. Vamos a observar una aplicación en un ejemplo. El éter dietílico es un líquido orgánico volátil muy inflamable que se utiliza como disolvente. La presión de vapor del éter dietílico es de 401 miligramos a 18 grados Celsius. Te pide calcular su presión de vapor a 32 grados Celsius. Como puedes observar, esta es la estructura química del éter dietílico. Observa que no puede formar puentes de hidrógeno. Eso pues nos queda claro porque es muy volátil. Y ahora, con las condiciones que nos dan, observamos en la tabla de calores molares de vaporización, su calor de vaporización es de 26 kJ sobre mol, el punto de ebullición es de 34.6. Ahora bien, este calor de vaporización, esta presión que nos dan inicial, nos la dan a una temperatura de 18 grados Celsius, pero recuerda que hay que convertirlo a grados Kelvin. Esto ya no lo explicaremos porque ya lo hemos dado en clases pasadas. Y para la segunda condición, la presión es la que hay que determinar, porque nos pide calcular su presión ahora a una temperatura 2. Aquí una disculpa, esto debería ser T2 de 32 grados Celsius y esto debe ser una T2 a 305 Kelvin. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a acomodar de esta manera donde podamos obtener la presión 2. Para ello, pues vamos a hacer este tratamiento. El calor molar de vaporización que está en kilojoules, vamos a dejarlo en joules para que coincida con nuestra R. Posteriormente, pues vamos a colocar en la ecuación cada uno de los términos. Guíate por los colores, por favor, porque la condición inicial azul es P1, T1 y P2, T2. Aquí el subíndice debe ser 2. Bueno, esto nos va a servir para ahora poder observar en la ecuación cómo va a quedar sustituido. Logaritmo natural de P1, que es nuestra presión inicial, entre la presión que desconocemos, va a ser igual a la división del calor molar de vaporización, en este caso 26.000 joules sobre mol, entre la R, que aquí la tenemos, multiplicado por la diferencia de temperaturas. La temperatura 1, que es esta, 291 Kelvin, menos la temperatura 2, que ya aclaramos que es esta, de 305 Kelvin, entre el producto de 291 Kelvin por 305 Kelvin, lo cual todo esto nos da menos 0.493. Bien, ahora vamos a tener que despejar P2. Para hacerlo, recuerda que si ponemos antilogaritmo, es decir, elevar la base E a este logaritmo natural y elevar la base E a este número, cancelaremos la base con el logaritmo y nos queda 401 sobre P2 es igual a E elevado a este número, lo cual por consiguiente, si queremos P2, entonces lo pasamos multiplicando
y esto lo pasamos dividiendo y nos queda de esta manera, donde finalmente el resultado en milímetros de mercurio es de 656 milímetros de mercurio. Vamos a observar, ¿será lógico? Nosotros estamos observando que a 18 grados Celsius, es decir, una temperatura más baja, hay menor presión de vapor. A mayor temperatura, la presión de vapor aumenta. Para observar si es lógico, vamos a regresarnos un poquito aquí al gráfico que teníamos. Estamos hablando que en el éter dietílico, obviamente hemos aumentado la temperatura y vamos de 18 grados Celsius a una temperatura mayor, y si se observa que tiene que haber un aumento de la presión de vapor de este líquido. Por lo tanto, nuestros resultados son congruentes. Así que vamos a continuar. Ahora bien, te voy a dejar este ejercicio. La presión de vapor del alcohol etílico es de 100 milímetros de mercurio a 34.9 grados Celsius. ¿Cuál es su presión de vapor a 63.5 grados Celsius? Aquí haz una pausa en el video para que puedas contestar, y si lo has entendido, continúa, y si no, te pido que regreses para que repases y puedas detectar en dónde estuvo el error. Muy bien, continuamos. El alcohol que generalmente nos hemos estado untando en estos tiempos, donde ha sido predominante la desinfección de nuestras manos, si te das cuenta, al frotar el alcohol entre tus manos, se enfrían. Y esto sucede porque el alcohol tiene bajo calor de vaporización. Al momento de estar friccionando el alcohol, la energía de tus manos se las estás transmitiendo a las moléculas de alcohol, las cuales se empiezan a evaporar. Aquí podemos observarlo, a comparación de que te pusieras agua, bueno, te enfría más el alcohol porque tiene menor calor de vaporización en comparación con lo que vendría siendo el agua. ¿Qué es el punto de ebullición? Bueno, la presión de un líquido se iguala a la presión externa, es la definición de punto de ebullición. Aquí, por ejemplo, allá habíamos hablado que el éter dietílico tiene un punto de ebullición a una atmósfera de 34.6 grados Celsius, el agua a una atmósfera de 100 grados Celsius, el mercurio a una atmósfera de 357 grados Celsius. ¿Qué es lo que sucede? Estamos así, una atmósfera de presión, pero si aumentamos la altitud, por ejemplo en una montaña, pues el agua va a hervir a menor temperatura. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica, te darás cuenta que es diferente a la temperatura, a la presión que tenemos sobre el nivel del mar. ¿Qué sucede si ahora aumentamos la presión, por ejemplo en una olla express? La olla express es un dispositivo cerrado herméticamente, tiene una válvula para regular la presión y por evitar que vaya a haber una sobrepresurización del dispositivo y por lo tanto vaya a explotar. Y podemos observar que tenemos una presión de 1.38 atmósferas, en donde el agua hierve en un rango de 120 a 130 grados Celsius, lo cual nos conviene para que haya mayor cocción de nuestros alimentos. Finalmente, te voy a pedir que resuelvas este ejemplo para demostrar que ha quedado claro todos estos conocimientos. Un estudiante estudia las gráficas del logaritmo natural de presión contra el inverso de la temperatura de dos líquidos orgánicos, el metanol y el éter dimetílico. Si las pendientes son de menos 2.32 por 10 a la 3 Kelvin y menos 4.50 por 10 a la 3 Kelvin respectivamente, ¿cómo asignaría el estudiante los valores de calores molares de vaporización a estos dos compuestos? Es decir, sin que recurras a tablas, simplemente con la información que aquí tienes, ¿cómo puedes decir cuál calor molar de vaporización corresponde a qué compuesto y por qué? Te recomiendo hacer tus gráficas, observar las pendientes cómo se inclinan y con lo que ya sabes de fuerzas intermoleculares
resolver este ejercicio. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy.